En 2003, Greg Lasrado conducía un Lamborghini Diablo negro. Se codeaba con gente de alto poder como el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton. Vivía a caballo entre varios áticos multimillonarios y compraba caballos de carrera por placer. Su mundo era uno de extravagancia extrema y obsesión consigo mismo. En la década de los 90, Lasrado pasó de ser un estudiante universitario que había abandonado su carrera al magnate de la pornografía en Internet número 1 en Australia. El dinero inundaba a sus cuentas bancarias y de repente se convirtió en multimillonario. Estaba viviendo un sueño. Dormía hasta tarde, se levantaba, almorzaba, se compraba un coche y entonces se iba al aeropuerto para estar en otro país al cerrar el día. Todo el mundo giraba en torno a sí mismo. Y con el mundo a sus pies, vivía la vida de un playboy internacional. Lasrado organizaba largas fiestas de fin de semana en Las Vegas para amigos y administradores de sitios web que habían desarrollado sus numerosas páginas pornográficas. El precio de esas fiestas a menudo superaba los $100.000, que en ese momento no le parecía nada. Su extravagancia no tenía límite. Hacía todo por mantener un estatus. Anhelaba la admiración y atención excesiva de sus amigos y colegas. Durante los años siguientes, Lasrado invirtió su dinero en acciones y propiedades. En su mejor momento, su cartera de propiedades valía $30 millones. Aunque compraba caballos de carrera por placer, su verdadera pasión eran los coches deportivos. Tenía 4 Lamborghinis y 7 BMWs. Pero esta vida extravagante y una mala gestión empresarial le metió en una espiral decadente a un matrimonio roto, adicción a la heroína y finalmente a la bancarrota. En 2008, Lasrado estaba otra vez donde había empezado todo, viviendo en casa de mamá y papá. Su única pertenencia era una camioneta oxidada. Vivía en la habitación de invitados de sus padres y pasaba la mayoría de los fines de semana ayudando a su madre con las tareas domésticas. Todo el brillo, oro y grandiosidad se habían convertido en cenizas. Pero Greg Lasrado no está solo en su orgullo, codicia y anhelo de admiración y atención excesivas. Aunque es un ejemplo extremo, en cierta manera tipifica nuestra creciente obsesión por nosotros mismos. Esa es la tendencia en nuestra sociedad. De los famosos buscando atención, al exceso de contenido digital, la obsesión con presentar la imagen perfecta en Facebook, la preocupación con los selfies y el auge de la cirugía estética. El comportamiento narcisista está en todas partes. Es como si estuviéramos viviendo en una epidemia narcisista. Todo es, mírame, mírame. Dime, ¿cómo de preocupados deberíamos estar por nuestra creciente obsesión por nosotros mismos? O sea, ¿por qué nos estamos volviendo tan narcisistas? ¿Y qué, si es que hay algo, podemos hacer para solucionarlo? Bueno, podemos aprender mucho de un antiguo rey con un problema muy moderno. Nabucodonosor era el rey más grande de la tierra y tenía 1001 razones para estar orgulloso de sus logros. Desde sus palacios lujosos en la ciudad más bonita del mundo, Babilonia, reinaba sobre el mayor imperio que el mundo había visto jamás. Y lo había construido todo él mismo. En aquella época, debido a que había mucha confusión sobre qué creer, acabó creyendo en sí mismo, básicamente. Todo era yo, yo y yo. Esta es la historia de su lucha por aceptar que él no era el centro del universo. El clímax llega con el rey en un prado comiendo hierba como una vaca. Completamente loco. Pero tiene un buen final. Así que únete a mí en una visita a la antigua Babilonia para ver lo que nosotros, la gente moderna, podemos aprender de un rey obsesionado consigo mismo.
Entre 1870 y 1930 se produjo un cambio radical en el mundo occidental. Desde la caída del Imperio Romano, la cosmovisión que había dominado las sociedades y culturas de Occidente había sido principalmente la cristiana. Pero ahora estaba siendo reemplazada por una visión del mundo diferente, la del humanismo secular. El humanismo secular es la creencia de que las únicas cosas que pueden existir y tienen importancia son aquellas que se pueden medir y observar. El Dios cristiano, por lo tanto, ni existe ni puede existir de acuerdo con esta filosofía. El humanismo secular está en el centro del movimiento de nuestra sociedad hacia el ateísmo. Las raíces filosóficas del humanismo secular se establecieron por pensadores a mediados del siglo XIX. Los cimientos de nuestra sociedad fueron sacudidos en los años siguientes a 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial y sus horrores. Y entonces, en lugar de marcar el comienzo de una gran era de prosperidad, el mundo se sumergió en la Gran Depresión en 1919 y en los años 30. Al mismo tiempo, a través de la ciencia y la educación, la humanidad estaba consiguiendo transformar la vida de millones. Para muchas personas, la ciencia y los inventos hechos por el hombre eran la esperanza de la humanidad para el futuro. Así que es ahí donde concentraron su fe. Para muchas personas, las viejas formas de entender el mundo parecían no funcionar ya. ¿Y qué haces cuando hay tanta confusión a tu alrededor que no sabes en qué creer? Crees en ti mismo. Lo que dices va a misa. Te conviertes en el centro del universo. Eres todo lo que importa. Después de todo, la esencia del humanismo secular es que el hombre es la medida de todas las cosas. Este es el trasfondo de nuestra epidemia moderna de obsesión por uno mismo. ¿Cuál es la solución a esta actitud narcisista que está impregnando nuestra sociedad? ¿Se puede hacer algo al respecto? Bueno, podemos aprender mucho de un antiguo rey, Nabucodonosor, que luchó con este problema tan moderno. En la primera parte del siglo VI a.C., el rey Nabucodonosor gobernó sobre el mayor imperio de la tierra. Se expandía desde las fronteras de Egipto hasta el Golfo de Persia. Sus ejércitos habían marchado victoriosos por todo el mundo conocido. Había construido la ciudad más grande de la tierra, la ciudad de Babilonia. Tenía muchas razones para estar orgulloso de sí mismo. La religión de Babilonia era politeísta, lo que significa que adoraban a muchos dioses. Sabemos que adoraban al menos a 2.400 dioses distintos. Y esos son solo los que conocemos. Seguramente había muchos más. Pero durante sus conquistas, Nabucodonosor se había encontrado con este dios inusual, el dios del pueblo de Judá. Este era un dios extraño, porque afirmaba que él era el único dios verdadero, que básicamente no existían otros dioses aparte de él. Esto era algo inaudito en los días de Nabucodonosor. Y había algo más. Nabucodonosor había conquistado Judá completamente en su tercera y última incursión en el 586 a.C. En ese año, tras sitiar su capital, Jerusalén, irrumpió y destrozó la ciudad y su templo. Hubo un caos total, mientras sus soldados desvalijaban y saqueaban la ciudad. Capturaron a la mayoría de los habitantes y se los llevaron como esclavos. La creencia común en aquel entonces era que si tu nación vencía a otra nación, quería decir que tus dioses eran más fuertes que los dioses de la nación derrotada. Entonces, ¿cómo se atrevía el dios de Judá a afirmar que él era el único y que los dioses de Babilonia ni siquiera existían? Pero Nabucodonosor había aprendido bastante sobre el dios de Judá, más o menos en los últimos 35 años. Verás, se había hecho amigo de uno de los esclavos que había capturado y tomado de Judá durante su primera campaña en el 605 a.C. El nombre del esclavo era Daniel. A Nabucodonosor le gustaba Daniel. Lo nombró uno de sus principales consejeros. Pero Daniel le seguía confundiendo y desafiando. No solo rechazaba conformarse y adorar a los dioses de Babilonia, sino que, obstinadamente,
le seguía hablando acerca del único Dios verdadero. Nabucodonosor reconoció y aceptó a este Dios verdadero. Pero después de un tiempo, volvió a caer en sus viejas costumbres del orgullo y obsesión consigo mismo. Nabucodonosor decidió que construiría una estatua gigante de sí mismo para que todos la adoraran. Pero incluso entonces, el gran Dios de Daniel encontró la manera de recordarle que él era mucho más poderoso y grande que el rey. No era tan fácil ignorar al Dios de Daniel. Ahora es el 569 a.C. Nabucodonosor ha sido rey durante 35 años. Y ahora tiene otro sueño. Lo puedes encontrar en el 4.º capítulo de Daniel. De hecho, este capítulo podría ser uno de los más fascinantes de la Biblia, porque no fue escrito por un profeta ni nada por el estilo. Más bien, todo el capítulo fue escrito por Nabucodonosor, el propio rey del imperio babilónico. Este es el mensaje que el rey quiere compartir con todo su imperio, incluyendo a Daniel y su escriba. A todos los pueblos y naciones de este mundo y a toda lengua. Paz y prosperidad para todos. Me es grato darles a conocer las señales y maravillas que el Dios Altísimo ha realizado en mi favor. Cuán grandes son sus señales, cuán portentosas son sus maravillas. Su reino es un reino eterno. Su soberanía permanece de generación en generación. Lo que es especialmente interesante de esto es que le está haciendo eco a las palabras del profeta Daniel, cuando le interpretó el sueño de la gran estatua de varios metales años antes. El propósito del sueño era que Nabucodonosor aceptara que el Dios Altísimo gobernaba sobre los asuntos de los hombres y que el reino de Nabucodonosor no duraría para siempre, porque al final solo permanecería el reino de Dios. Ha tardado mucho tiempo, pero algo ha pasado que ha hecho que Nabucodonosor finalmente lo acepte. Y nos lo va a contar. Así continúa. Yo, Nabucodonosor, estaba en mi palacio feliz y lleno de prosperidad cuando tuve un sueño que me infundió miedo. Recostado en mi lecho, las imágenes y visiones que pasaron por mi mente me llenaron de terror. Ordené entonces que vinieran a mi presencia todos los sabios de Babilonia para que me interpretaran el sueño. Cuando llegaron los magos, hechiceros, astrólogos y adivinos, les conté mi sueño, pero no me lo pudieron interpretar. Finalmente, Daniel se presentó ante mí y le conté mi sueño. Tal y como ya había pasado con el primer sueño de la estatua, todos los sabios del rey son incapaces de interpretar el significado del sueño, hasta que llega Daniel. Entonces el rey describe su sueño a Daniel. Aquí está, con sus propias palabras. Veí ante mí un árbol de altura impresionante, plantado en medio de la tierra. El árbol creció y se hizo fuerte, y su copa tocaba el cielo. Hasta podía verse desde cualquier punto de la tierra. Tenía un hermoso follaje y abundantes frutos. Todo el mundo hallaba en él su alimento. Hasta las bestias salvajes venían a refugiarse bajo su sombra y en sus ramas anidaban las aves del cielo. Ese árbol alimentaba a todos los animales. En la visión que tuve mientras reposaba en mi lecho, vi ante mí a un mensajero santo que descendía del cielo y que a voz en cuello me gritaba: «Derriba el árbol y córtale las ramas. Arráncale las hojas y esparce los frutos. Haz que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos. Pero deja enterrados el tocón y las raíces. Sujétalos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Deja que se empape con el rocío del cielo y que habite con los animales y entre las plantas de la tierra. Deja que su mente humana se trastorne y se vuelva como la de un animal, hasta que hayan transcurrido 7 años». Cuando el rey terminó de contarle este sueño a Daniel, vio la mirada en el rostro de Daniel. No eran buenas noticias. Le dijo a Daniel que no se anduviera con rodeos, que fuera completamente honesto con él sobre el significado del sueño. Así que el rey dijo: «Belsasar, no te dejes alarmar por este sueño y su significado». Y Daniel empezó a explicarle el sueño al rey. «Ese árbol es su majestad, que se ha hecho fuerte y poderoso.
y con su grandeza ha alcanzado el cielo. Su dominio se extiende a los lugares más remotos de la tierra. Su Majestad veía que del cielo bajaba un mensajero santo, el cual le ordenaba derribar el árbol y destruirlo. La interpretación del sueño, Su Majestad, es como sigue. Usted será apartado de la gente y habitará con los animales salvajes. Comerá pasto como el ganado y se empapará con el rocío del cielo. 7 años pasarán hasta que Su Majestad reconozca que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo. La orden de dejar el tocón y las raíces del árbol quiere decir que Su Majestad recibirá nuevamente el reino cuando haya reconocido que el verdadero reino es el del cielo. Por lo tanto, yo le ruego a Su Majestad aceptar el consejo que le voy a dar. Renuncie usted a sus pecados y actúe con justicia. Renuncie a su maldad y sea bondadoso con los oprimidos. Tal vez entonces su prosperidad vuelva a ser la de antes. Parece que Nabucodonosor se tomó este sueño en serio. Debió pensar detenidamente sobre su vida, su obsesión consigo mismo y su orgullo, porque los eventos que el sueño predijo no sucedieron hasta un año después. Y esos 12 meses también fueron un tiempo de grandes logros para el rey, ya que en ese periodo por fin consiguió conquistar Egipto, el viejo enemigo de su juventud. Finalmente, Nabucodonosor reinaba sobre el imperio que siempre había soñado. No solo era el rey del mayor imperio que el mundo hubiera visto jamás, sino que también gobernaba sobre la ciudad más grande y grandiosa en el mundo entero, la ciudad de Babilonia. Su padre había empezado la reconstrucción, pero el rey Nabucodonosor la hizo 3 veces más grande de lo que era. Dentro de la ciudad, había tendido un puente sobre el río Éufrates y rodeado la ciudad con una muralla doble, incluso triple en algunas zonas. Había construido no 1, sino 3 palacios para sí mismo, en uno de los cuales estaban los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No solo era una ciudad poderosa, también era la ciudad más bonita del mundo. Sus muros exteriores eran amarillos y las puertas estaban esmaltadas en azul. Sus palacios estaban revestidos con azulejos de color rosa y sus muchos templos brillaban como un blanco deslumbrante. En el Museo de Pérgamo en Berlín, se puede ver la única parte de la antigua Babilonia que todavía está en pie. ¿Ves esta puerta? Se llama Puerta de Istar, por la diosa del amor. Fue construida por el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor estaba increíblemente orgulloso de lo que había conseguido. Pensaba que era debido a su fuerza y su inteligencia. De hecho, el rey estaba tan orgulloso que estampó los ladrillos de sus nuevos edificios con su nombre y afirmaciones jactanciosas sobre sí mismo. ¿Sabes? El rey Nabucodonosor quería asegurarse de que nunca sería borrado de la historia, como otros reyes poderosos del mundo antiguo. Y todo esto encaja perfectamente con la imagen que nos muestra la Biblia sobre cómo era el rey Nabucodonosor. Totalmente obsesionado consigo mismo y lleno de orgullo. Debido a su orgullo, el libro de Daniel continúa diciendo que todo lo que el sueño había descrito le sucedió al rey Nabucodonosor. Un día estaba paseando por la terraza de uno de sus palacios, admirando la ciudad y sintiéndose satisfecho consigo mismo, y exclamó: «Miren la gran Babilonia que he construido como capital del reino. La he construido con mi gran poder para mi propia honra». E inmediatamente escuchó una voz del cielo que le dijo: «Este es el decreto en cuanto a ti, rey Nabucodonosor. Tu autoridad real se ha quitado. Serás apartado de la gente y vivirás entre los animales salvajes. Comerás pasto como el ganado. Y 7 años transcurrirán hasta que reconozcas que el Altísimo es el soberano de todos los reinos del mundo y que se los entrega a quien Él quiere». Y desde ese momento, Nabucodonosor se volvió loco. Sí, se volvió completamente loco. Tuvo que ser expulsado de la ciudad y empezó a vivir como un animal salvaje. Vivía en el campo. Le crecieron el pelo y las uñas y comía hierba como las vacas. Es absolutamente fascinante que un raro hallazgo en el Museo Británico
parezca corroborar el relato bíblico sobre la locura del rey Nabucodonosor. La losa está rota, así que el texto está incompleto. Sin embargo, la losa se refiere claramente al rey Nabucodonosor y dice que su vida parece no tener valor para él, que sus órdenes son contradictorias, que no escucha a sus consejeros, que está descuidando a su familia y que no está desempeñando sus funciones como rey. Algo muy serio le pasa al rey y nadie sabe qué hacer para ayudarle. No hace falta mucha imaginación para ver cómo encaja todo esto en los eventos descritos en el libro de Daniel. Así que volvamos a la historia. Mira lo que dice Nabucodonosor después de los 7 años que habían sido profetizados en el sueño. Yo, Nabucodonosor, elevé los ojos al cielo y recobré el juicio. Entonces alabé al Altísimo, honré y glorifiqué al que vive para siempre. El rey solo vivió 2 años más después de que se cumplieran todos los eventos de su sueño. Nunca dejó herederos fuertes para gobernar su reino. Su reinado fue sucedido por una serie de gobernantes incompetentes, ya que su único hijo había sido asesinado. Su reino no duró para siempre. Supongo que ahí hay una lección sobre cómo Dios está al control y cómo el reino de Dios sí durará para siempre. Y esa es una buena lección. Es una de las lecciones que Dios quería que Nabucodonosor aprendiese. Pero aquí hay otra lección para nosotros hoy. Nabucodonosor tenía un problema con el orgullo. Estaba obsesionado consigo mismo. Era un narcisista. Tenía muchas razones para estar orgulloso según los estándares del mundo. Mira todas sus conquistas, mira toda su riqueza. Estaba seguro de tener la razón en todo. Era el centro de su universo. Pero lo asombroso para nosotros es cuánto seguía amando Dios a Nabucodonosor. Sí, era un gobernante pagano, idólatra, incluso cruel, según nuestros estándares. Estaba obsesionado consigo mismo. Pero el Dios del cielo lo amaba y con paciencia se reveló al rey Nabucodonosor. Lo hizo a través de Daniel y sus amigos. Le envió sueños y turbó su conciencia. Y cuando fue necesario, permitió que la desgracia llegara a su vida para sacudirle y cambiar su cosmovisión. Para la mayoría de la gente, ver la verdad sobre la vida es un proceso, y a veces un proceso largo. Y así fue para el rey Nabucodonosor. Le costó aceptar la existencia de Dios y convertirse en creyente del único Dios verdadero del cielo. Sin embargo, sabemos, tal como escribió el propio rey, que llegó al punto de reconocer a Dios y aceptar su existencia y poder. Pero simplemente creer que Dios existe no es suficiente. Tienes que confiar en Él lo suficiente para invitarle a tu vida. Tienes que llegar al punto en el que aceptas que sin Él en tu vida no hay esperanza, pero que con Él todo es posible. Y esta es la respuesta para nuestro problema moderno de obsesión con uno mismo y orgullo. Tenemos que reconocer que hay un Dios todopoderoso que es el centro del universo. Y Él es un Dios que nos acepta y ama tal como somos. No tenemos que demostrar nada o parecer importantes. Ya somos importantes, porque Él nos ama y cree que somos tan importantes como para sacrificarlo todo, incluso a su único Hijo, Jesús. Bien, no sabemos si el rey Nabucodonosor llegó a ese punto. Pero ahora no estoy pensando en Nabucodonosor. Estoy pensando en ti. ¿Cómo ha estado trabajando el Dios del cielo en tu vida? ¿Cuán lejos has llegado? El orgullo es algo difícil de romper. Y cambiar la cosmovisión del mundo es increíblemente difícil, porque dependemos de ella para todo. Pero mira cuán amoroso y paciente fue Dios con Nabucodonosor. Mira lo amoroso y paciente que ha sido contigo. Dios nos guía a cada uno por caminos distintos. Si quieres pedirle a Dios que continúe guiándote, si quieres conocerle mejor, ¿por qué no le invitas a tu vida ahora mientras oramos? Querido Padre Celestial,
Al mirar atrás en nuestras vidas, reconocemos que no hemos estado solos y que, aunque no siempre te hemos reconocido, tú siempre has estado ahí con nosotros. Gracias por guiarnos pacientemente a través de las circunstancias de nuestras vidas. Gracias por revelarte poco a poco ante nosotros. Ayúdanos a crecer, a conocerte más plenamente y a tener tu gozo y paz en nuestras vidas. Y sabemos que al final del increíble viaje en este mundo, tú nos llevarás con gozo a tu reino eterno. En el nombre de Jesús. Amén. El problema del rey Nabucodonosor es un problema muy moderno. Hay muchas personas hoy en día confundidas con la vida, que no saben en qué creer o en quién confiar. Si te ha gustado nuestro programa de hoy, me gustaría ofrecerte el regalo que tenemos para todos nuestros espectadores. Disfruta de forma gratuita de esta magnífica guía de estudios sobre el libro de Daniel. quecurso.es. Solo tendrás que registrarte, buscar el curso en el catálogo e inscribirte para avanzar en las lecciones a tu ritmo y desde cualquier lugar. Sumérgete en el libro de Daniel a través de quecurso.es. Si te ha gustado el viaje de hoy sobre la experiencia del gran rey babilónico, Nabucodonosor, y cómo Dios se le reveló a lo largo de su vida, entonces asegúrate de unirte a nosotros de nuevo la semana que viene, cuando compartamos otro viaje vital juntos. Hasta entonces, recuerda el destino final del viaje de la vida. Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron.